hay un tema que cautivó mi imaginación y es el tema de el iceberg. ¿Y por qué cautiva mi imaginación? Porque inmediatamente lo asociamos con el Titanic y lo que pasó con el Titanic, que en 1912 el gran transatlántico británico zarpó casi dándole una bofetada al Todopoderoso, porque dijeron de que era indestructible, que nada lo podía hundir. Así zarpó el primer viaje. Y resulta que se encontró con un iceberg. Y el problema de los iceberg es que solamente la parte visible corresponde al 10%. Pero el 90% de lo que es realmente un iceberg está bajo el agua. No se ve. Entonces, el Titanic se hundió porque lo que vio no era la realidad. Solamente vio el 10% de lo que había enfrente del Titanic. Chocó con un iceberg, pero en realidad lo que vieron sus ojos era mucho más que un iceberg que tenían enfrente de ellos. Era el 10% de lo que lo estaba confrontando a toda la magnitud de la maquinaria. Esa foto, cuando yo la vi, me quedé como pasmado, diría alguno, ¿no? Eso era un poco feo, pero yo como que me quedaba hipnotizado. O sea, ¿cómo es posible que algo pueda ocultar el 90% de su masa y solamente muestre el 10%? Y lamentablemente, el ser humano constantemente le pasa lo mismo que al Titanic. O sea, a usted y a mí nos pasa lo mismo que al Titanic. Nos acercamos demasiado a una persona cuando en realidad solamente hemos visto el 10% de esa persona. Llamamos mejores amigos y mejores amigas a personas que solamente nos han mostrado el 10% de lo que son. Le confiamos nuestras intimidades a personas que solamente nos han mostrado el 10% de lo que son realmente. Algunos hasta se casan con personas que solo le han mostrado el 10% de lo que son. Algunos abrazaron a sus parejas. Santo. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que después de que nos hemos acercado, entregado y dados en todo, aparece la realidad de que chocamos con el 90% que se nos había sido oculto. Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Ahora quiero que nos enfoquemos en nosotros mismos, porque es muy fácil victimizarse. Es muy fácil comenzar a pensar: ay, sí, yo he sido víctima, he chocado tanto con esos icebergs. Yo siempre soy el que choco. El iceberg es el otro, la otra. Pero la palabra de Dios, mi hermano, no es para victimizarse. La palabra de Dios es todo lo contrario. Es para confrontarnos a nosotros. Y esta prédica es para que cada uno de nosotros nos analicemos como si nosotros fuéramos ese iceberg que veíamos al principio. Jeremías 17:10, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, como número 1, he puesto engañados por nuestro espejo. Yo no sé cuántos de los que están acá todos los días se miran al espejo cuando salen de la cama. Hay algunos casos que salen directamente de la cama para afuera, pero la mayoría se para como puede y va al baño y se mira al espejo. Fíjese que Mateo 15:11 dice: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Nosotros todos los días miramos el mismo espejo. Nos miramos en la mañana para echarnos una manito de gatos,
Panito de gato, algunos se echan una garra de león, pero algo hacemos. Los hombres generalmente una pequeña peinadita, si es que hay pelo. A lo más los hombres nos sacamos las lagañas, eso es todo, ya, vámonos. La mujer es otro cuento. Yo tengo que esperar a mi esposa y es parte de la relación, esperarla que salga del baño. Pero fíjese que lo trágico es que muchos de nosotros somos engañados por nuestro propio espejo. Nuestro espejo nos muestra el 10% de lo que somos, como el iceberg, lo que se ve. Nos muestra cómo nos vemos. Nuestro espejo nos muestra solamente lo externo y en eso nos enfocamos. Nuestro espejo nos muestra lo que podemos acomodar a la rápida, lo que nos hace falta para salir, lo que vamos a mostrar. Y si tenemos un espejo, en algún caso de cuerpo entero, entonces caemos en el peor engaño, que pensamos que ahora me puedo ver entero, ¿no? Y hacemos una vuelta de 360 grados, nos acomodamos, que no me salga la blusa, las mujeres, los zapatos, alcanzo a verme atrás, hago todo un chequeo de mi exterior. Y cuando termino el chequeo del espejo, encuentro que estoy perfecto para salir. Hay un cántico que hoy cantamos precisamente que dice: tu palabra es el espejo más honesto. ¿Cuánto cambiaríamos si nosotros miráramos la palabra del Señor como el espejo que nos refleja realmente lo que somos? Ya que el espejo de la palabra es el otro 90% de lo que somos. El 10% se lo muestra la imagen que tiene en su baño. Pero el otro 90% de lo que está dentro, de lo que realmente va a salir de nosotros, como decía Jesús mismo, lo que salga es lo que te va a contaminar. Lo que tú hagas, eso solamente se puede reflejar a través de la palabra. Un escritor y pastor cristiano dice: el verdadero horror es lo fácil que se puede permanecer en una cómoda y distorsionada ilusión sobre nuestras vidas. El verdadero horror, en otras palabras, es pensar que somos buenas personas. Nos convencemos que somos personas dignas de confianza cuando no lo somos en realidad. Nos convencemos de que somos una buena influencia para los demás, pero bajo un lente bíblico no es tan así. Nos convencemos de que somos buenos amigos, buenas amigas, pero en realidad no lo somos. Nos convencemos de que hablamos sin dañar ni incomodar a los demás, pero la verdad es que no es así. Nos convencemos de que nuestras bromas y chistes son súper divertidos y asumimos que la gente se siente bien alrededor de nosotros porque nos da una sonrisita. Pero la verdad es que no es tan así. Nos convencemos de que nuestro cerebro funciona tan bien que son los demás los que tienen que escucharnos para que así puedan ellos ver las cosas con claridad y con lucidez. Déjame abrirte los ojos. Hay unas frases que yo eliminé de mi boca hace años atrás cuando aprendí. En una conversación nunca diga la frase: es que lo que tú tienes que entender es, usted se transformó en el maestro. Lo que tú no ves es esto. Esa frase que me están diciendo: mi cerebro funciona tan bien que te voy a dar una clase y por favor aprende ahora. Nos convencemos de que los versículos bíblicos que recordamos son exactamente lo que Dios está hablando, cuando la verdad es que hasta los versículos bíblicos los selecciono yo para mis caprichos. Un pastor le preguntó a un hermano que estaba atravesando por un divorcio. Le dijo: mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? A lo que el hermano le respondió: muy bien, pastor, usted sabe, la palabra dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. A lo que el pastor asume de que él mira de que su divorcio es algo bueno, porque acomodamos todo de acuerdo a nuestra versión, a nuestro 10%. Queremos ver las cosas bien. Y así muchos cristianos vivimos en una burbuja pensando que somos la mejor versión
de nosotros mismos. Salimos desde la mañana cuando nos vimos al espejo. Qué bien me quedó esta ropa, qué bien me quedó esto. Y salimos pensando que somos la mejor versión de todos los años que hemos visto de nosotros. Somos la cereza en el helado. Nos llegamos a convencer que el 10% es lo que vale la pena que las personas vean. Pero tengo malas noticias para los que se conforman con cuidar solamente el 10% visible. ¿Y cuál es esta mala noticia que debería transformarse en buena? Es que Dios sí ve el 90% que hay debajo. Dios puede ver todo el iceberg de nuestra vida. A Dios no le podemos vender la pomadita que le vendemos a los demás. A Dios no lo engañamos con unas manos levantadas los domingos. A Dios no lo engañamos con unas lágrimas que caen como el borracho arrepentido el lunes y que sale a tomar el viernes. Dios ve todo el 90% del iceberg de nuestra vida que está debajo del agua. Mateo 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y algunos dicen: ay, pastor, qué malos eran los fariseos. Malos, malos, malos. Pues yo lo invito a leer cambiando el destinatario de este versículo. Y vamos a decir: ay de ustedes, cristianos hipócritas. Ay, ahí está. A ver, leámoslo juntos. Ay de ustedes, cristianos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Oh, no, son los demás los que muestran el 10% siempre. Yo no. ¿Será así? Son los de afuera los que viven mostrando el 10% del iceberg. Yo no. ¿Será así, mis hermanos? Amada iglesia Creekside, si hay algo de lo cual la palabra del Señor nos advierte, es que no podemos confiar en cómo nos sentimos. Nos vemos bien en el espejo, nos vemos bien arregladitos, hasta se nos sube la autoestima, pero todo lo estamos basando en el 10% del iceberg de nuestra vida. Cuando la palabra del Señor hace milenios nos está diciendo: por sobre todas las cosas, guarda lo que hay por dentro, que es tu corazón. Porque no del 10% mana tu vida, sino del 90% que las personas no pueden ver. Eso realmente es tu vida. La única forma de dejar de creer que nuestro espejo del baño nos muestra todo lo que somos es preguntarnos realmente cuánto nosotros reflejamos a Jesús. ¿Cuánto del carácter de Jesús he incorporado en el último año? O sea que si comparo el último año a años anteriores, se ve una diferencia. Cuán manso y humilde estoy llegando a ser después de convertirme en cristiano, en discípulo de Cristo. Eso ya involucra parte del 90% que no lo ve en el espejo usted. Nadie se ve al espejo en la mañana y determina que es cristiano por cómo se ve. Eso se llama legalismo. Porque no tengo aro, porque no me pinto, porque la falda me llega hasta los tobillos, entonces soy cristiana. No es así. Es el 90% de lo que está debajo del agua. Lo que solamente puede ver Dios es lo que va a definir quién realmente somos nosotros. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mis hermanos, qué incómodo a veces es conocer la verdad.
Cuando recordamos a Adán y Eva y conocieron la verdad de que estaban desnudos, se escondieron. Ellos fueron los primeros que se escondieron al abrírsele los ojos, lo que nunca Dios quiso. Génesis 3:10 dice, el hombre contestó, después que Dios le decía, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Porque has visto el 90% de lo que soy. Ya no te puedo engañar más. Tú estás viendo lo que hay debajo del agua y me avergüenzo y por eso me escondo. Me gustaría creer que eso ya no sucede, que solamente le pasó a Adán y Eva. Pero hoy en el mundo hay millones y millones de personas que todos los domingos escuchan la palabra de Dios y les aparece el espejo de la palabra, que es el espejo más perfecto. ¿Y qué es lo que hacen? Esconderse. Agachan la cabeza quizás y muestran un 10% de arrepentimiento. Agachamos la cabeza cuando escuchamos que el Señor nos está confrontando y mostramos un 10% de sumisión. Solamente lo que se ve lo voy a someter. Aceptamos que esa palabra es de Dios, pero solamente un 10% nos quebrantamos. Solamente un 10% de remordimiento, solamente un 10% de lágrimas, solamente nos alcanza para el servicio, pero no hay arrepentimiento en la casa, no hay arrepentimiento en la semana, no hay arrepentimiento al estar en la cama con otra persona afuera, no hay lágrimas cuando estamos faltándole el respeto a Dios, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nosotros. Solamente el 10% de arrepentimiento aplicamos a la palabra de Dios. Dios quiere que confrontemos el 90% que no se ve, mis hermanos, porque Él ve lo profundo del corazón. Amada iglesia Creekside, si este mensaje te parece muy duro, déjame recordarte algo. La palabra de Dios no atraviesa el 10% de tu vida. Si yo estoy parado acá, no es porque Dios atravesó el 10% de mi vida, es porque Él confrontó todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi vergüenza. Y cuando realmente todo el 100% de mi vida fue expuesto ante Dios, entonces Él pudo cambiarme. Y no ha terminado contigo ni ha terminado conmigo. El día que partamos a su presencia, entonces nosotros seremos como Cristo. Entonces no esperes perfección de tu pastor, no esperes perfección de tu pastora. Y por supuesto yo jamás voy a esperar perfección de ustedes. Solamente mostremos el 90% que está debajo del agua escondido. Sepamos que lo que vemos en el espejo con un accidente puede cambiar. Con un corte ya nos arruinaría la carita. Pero Dios no ve eso. Dios ve el sufrimiento que hay en tu corazón. Dios ve todo lo que tú has decidido que va a marcar tu vida para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar. Quiere dar nuevos comienzos en base a lo que ha pasado en el 90% de tu vida. Hebreos 4, 12, 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo hemos leído antes, pero hay un versículo que no habíamos leído. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué pasa con el ser humano, mi hermana, mi hermano? ¿Qué pasa con el mundo? Si hasta el propio, un ex secretario de las Naciones Unidas dijo lo siguiente: nos hemos vuelto adictos a explorar el espacio exterior, pero no hemos desarrollado ninguna habilidad por explorar nuestros espacios interiores. ¿Por qué nosotros los cristianos no queremos entregar el 90% a Dios? ¿Por qué?
¿Por qué preferimos mantener nuestros pecados ocultos y seguir mostrando el 10% solamente? ¿Por qué nos engañamos si Dios ve todo y Él es tan paciente, misericordioso, que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos? Pero Él ve lo que estamos haciendo, Él ve lo que pensamos, Él ve nuestra lujuria, Él ve nuestros pensamientos de decepción, Él ve que queremos tirar la toalla, Él ve que estamos decepcionados, Él ve que no tenemos ganas de ir a la iglesia, Él ve que hemos tirado la toalla en el matrimonio. ¿Por qué no vamos ante Dios? Seguimos pensando que con el 10% que se ve estaremos bien. ¿Por qué no nos acordamos de los cánticos que deberían ser cantos que nos motiven a acercarnos más a Dios? Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. No, yo quiero que me vean. Jamás estoy cansado. Ese 10% que se ve, siempre me ven manejando sonriente en mi carro. Rum, rum, rum. Llegué a la iglesia. ¿Cómo está mi hermano? En victoria. Y en la semana con victoria. Y su esposa no se llama Victoria. Nadie en su trabajo sabe que usted es cristiano y piensa que está bien eso. Por muchos años nadie se enteró en mi trabajo que yo era cristiano. Y cuando llegué a ser pastor los primeros años, nadie sabía. Ahora todos saben y se incomodan conmigo. Pero así hay unos pocos que me buscan también. Y yo no entiendo por qué vienen a contarme sus problemas si no son mi congregación. Es porque se está viendo más del 10% que uno muestra. Es porque hay más. Y ese es el más, el 90%, lo que está debajo del agua, lo que nadie ve, es lo que Dios quiere conquistar en nosotros. Eso es lo que Dios quiere cambiar. Por esa parte del 90, más la de arriba que se ve, el 100%, Jesucristo dio toda su vida, su sangre, para comprarnos completamente, no solamente la apariencia que damos. ¿Por qué preferimos mantener nuestros pecados ocultos antes que abrirnos delante del Señor? Dios ha dicho, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo que pasa es que están en el 90% y nadie lo ve. No importa, hermano, Dios está viendo el pecado que nosotros tenemos, aunque esté oculto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya es hora, mi hermano, que nosotros dejemos de concentrarnos en el 10%, la punta del iceberg que se ve. Toda nuestra energía, todos nuestros recursos están puestos en lo que se ve. Pero no hay recursos ni energía en lo espiritual, en lo que Dios realmente le da la importancia, en lo eterno, en hacer tesoros en el cielo. No está puesta la atención ahí, sino que solamente en el espejo del baño, en el 10%. Segundo, Dios utiliza el dolor para cambiarnos. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque se siente feo, la forma en que nos vemos obligados a confrontar nuestro interior cuando nosotros no lo hacemos voluntariamente es a través del sufrimiento. Es a través de la angustia, es a través del dolor, es a través de la prueba. Ahí nos acordamos de Dios, ahí clamamos al Señor, ahí nosotros le abrimos el 90%. Cuando llega la prueba, un autor cristiano escribe, cambiamos nuestro comportamiento cuando las molestias de mantenernos sin cambiar se vuelven mayor que la molestia del cambio. O sea, cuando seguir igual ya no lo puedo soportar, es el problema el que me lleva a tratar de cambiar. Muchas relaciones
Mueren porque nunca tomaron a tiempo las medidas necesarias para cambiar, sino que aceptaron el status quo. Solamente vivían con el 10% bien. Y el 90% mejor no hablemos de eso. Amada iglesia Creekside, no podemos caer en la trampa del siglo 22 de seguir viviendo a jugar a ser cristianos, de seguir viviendo a jugar a ser iglesia. Solamente el 10% se ve. Solamente el 10% se ve. Y es el siglo 21, ¿no? No el 22. En pocas palabras, si quiero profundizar debajo del iceberg, debe ser mi actuar el que tiene que comenzar a cambiar. Dios no quiere que iniciemos cambios cuando ya llegue la prueba y estemos sufriendo. Dios quiere que lo hagamos con un interés sincero de demostrar que queremos madurar espiritualmente y emocionalmente. Pero si no lo hacemos y seguimos ocultando el 90%, según nosotros ante Dios, va a llegar la prueba, va a llegar el dolor, va a llegar la aflicción, pero vamos a caer delante de Dios, queramos o no queramos. Romanos 5 nos dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que Jesús siempre veía en las personas un iceberg. Miraba a las personas y podía ver como todos los demás el 10%, lo que eran por fuera. Pero también Jesucristo podía mirar hacia abajo lo que estaba oculto, el 90% de lo que era. Miraba a enfermos y les preguntaba: ¿quieres ser sano? Miraba a la mujer samaritana y le empezaba a platicar porque sabía lo que estaba pasando en su vida personal. A Jesucristo no lo engañaban con el 10%. El propósito del Evangelio de Cristo es que permitamos que este nos transforme todo nuestro ser por completo, no solamente el 10%, no solamente lo que ven los hermanos, no solamente lo que ve el pastor. Debemos transformarnos a 100% a Dios, porque Jesucristo siempre va a buscar conversar y sacarnos el 90%. Cuando usted y yo somos confrontados con la palabra del Señor, Dios no está hablando de nuestro 10%. Dios está penetrando como una espada de doble filo hasta el 100% que nosotros tratamos de ocultar. Muchos de los hombres de la Biblia, hombres de Dios, tuvieron que pasar por tiempos de depresión, tuvieron que pasar por tiempos de dolor. Vemos a Job sufriendo, pero estaba siendo perfeccionado. Vemos a Moisés en el desierto huyendo después de matar a un egipcio sin saber qué sentido tenía su vida. Vemos a David sufriendo por haberle fallado a Dios, y aún más sufriendo porque Dios sentía de que Dios se había apartado de él. Una canallada lo que hizo David. No solamente adulteró, sino que asesinó al esposo de esa mujer. No solamente adulteró y asesinó al esposo de la mujer, sino que también después engañó en el templo, engañó al pueblo y pensaba que engañaba a los profetas de Dios. Hasta que Dios lo confrontó. Y ahí vino el crecimiento de David. Mi hermano, ¿qué necesita pasar en nuestra vida para que nosotros aceptemos de que nuestro 90% necesita ser confrontado por la palabra? David después sufre profundamente al ver que sus hijos tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado cuando era joven. Se le desgarró el alma al ver que un hijo violó a otra hija.
Se le desgarró el alma ver que un hijo mataba a otro hijo. Se le regaló el alma. Se estaba totalmente destruido cuando Absalón, su hijo, quería tomar el trono y lo andaba buscando para matarlo, porque hasta un ejército formó para echárselo. Es que no podemos vivir solamente con el 10% y el 90% pensamos que no nos va a alcanzar. No, mis hermanos, lo que ocultamos ante Dios tarde o temprano nos puede alcanzar si no es cubierto por la misericordia de Dios. Hay un ejemplo de un doctor que atendía a una niña en África, un doctor británico, y esta niña tenía un problema de que es poco usual, pero su sistema nervioso no percibía el dolor, y ella se podía comer los dedos y no percibía dolor. Ella podía hacerse daño y no sentía dolor, entonces no sabía que era malo. Y es una enfermedad. Y el doctor, cuando vuelve a Gran Bretaña, se levantó una mañana y se dio cuenta que no sentía su pierna. Y comienza a piñiscársela y no la sentía. Y se asustó. Dijo, me está pasando lo mismo que mi paciente. Fue al hospital a hacerse unos exámenes y ese mismo día volvió a sentir dolor en la pierna y se piñiscaba y le dolía, y se enterraba algo y le dolía, y él saltaba diciendo, puedo sentir dolor, estoy bien. ¿A qué me refiero? A lo que dice Pablo, que Dios a través del sufrimiento y el dolor nos demuestra que estamos en procesos que son necesarios cuando nosotros nos sometemos el 90% voluntariamente. Isaías 1:18 dice, venid luego, iglesia, vengan, pueblo mío, vengan, y estemos a cuenta, pónganse a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, si estuvieran manchados como con sangre, cuando vienen a mí vendrán a ser como la blanca lana. Pero pongan a cuenta el 90% que no se ve, porque yo lo veo. Y número 3, no le cambiemos el tema a Dios. Hay algo muy interesante que hizo la mujer samaritana en el momento que Jesús la confronta en el pozo. Y es que cuando Jesús comienza a confrontarla en su 90%, lo que nadie más podía ver, su vida personal, esta mujer le cambia el tema. Leemos en Juan 4. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar. Ya, no es de paja. Estamos hablando de sus maridos, estamos hablando de que con quién vive. No, hablemos de la adoración. Mira, a mí me parece que hay que adorar allá. A mí me parece, no me cambia el tema. Dios nos habla, nos dice, amado pueblo mío, tienes que enfrentar tu 90% porque yo lo estoy viendo, pero no, la iglesia igual le saca la vuelta. ¿Cómo estuvo el mensaje hoy día? Le entró directamente a su 90%, nos penetró y nos dijo, yo estoy viendo el pecado que estás practicando, y lo único que decimos, estuvo lindo el mensaje. Dios realmente ha metido la mano en ese 90% y prácticamente ha sacado un pedazo y nos muestra lo que estamos haciendo, y nosotros solamente salimos con una frase. La palabra me llegó. Y hay otro que dice, hoy día no me tocó el Señor. Qué hermosa palabra. ¿Y qué hay de nuestro 90%? Esta mujer samaritana, después de que Jesús le dijo su pasado,
Esta mujer cambió su vida porque Jesús le dijo que él iba a ser el séptimo esposo, el séptimo hombre, el número de perfección que le iba a dar agua viva. Lo que en 6 hombres no encontró, lo iba a encontrar en el séptimo hombre, que era Jesucristo. Lo que nosotros andamos buscando y quizás ocultando en el 90% de nuestra vida que ocultamos, lo vamos a encontrar en Cristo. ¿A poco queremos siempre andarnos escondiendo? ¿A poco queremos que algún día el Señor permita que caigamos en vergüenza? ¿Acaso queremos que nuestros hijos paguen las consecuencias de nuestros errores? Oren por sus pastores. Oren por sus líderes. No podemos acostumbrarnos a simplemente cambiar a las personas. Debemos entender de que no podemos vivir de apariencias. No podemos vivir mostrando la sonrisa, la pinta de cristiano, pero por dentro necesitamos afrontar la realidad que tenemos oculto un 90% que necesita a Cristo. Que necesita urgentemente ayuda en muchas áreas, pero lo ocultamos. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia, y eso no corresponde a un 10% de nuestra vida, corresponde al 100%. No es que ahora yo camino cojeando para el resto de la vida. Dios no quiere que cojees. Si vamos a cojear, cojemos como Jacob, que luchó con el ángel y sí, se le dislocó su cintura, pero quedó más cerca de Dios, porque se hizo más humilde. Dejó de andar transando a las personas, engañando a las personas. Se transformó en un cojo, pero dejó de mentir y ahora agradaba al Señor. Hasta le cambió el nombre el Señor y pasó a ser Israel. Mis hermanos, es probable que cuando nosotros entreguemos el 90% de nuestra vida de iceberg que está oculto, es probable que nosotros hasta lleguemos a tener una nueva identidad delante de Dios, y muchos no nos van a reconocer. Porque ellos conocieron al Claudio del 10%. Yo me puedo cruzar con amigos que me van a decir: yo te conocí en tus 20. Tenías una vida totalmente desordenada, engañabas, mentías. Y tienen razón. Ese era mi 10%. Lo que ellos no sabían era el 90% con el cual Dios tuvo que tratar. Y en esta tarde el Señor te quiere decir: Él ve lo que estás ocultando. Él ve el dolor que tú tienes. Él está viendo la frustración que tú tienes al ver que tu vida está pasando y tú piensas que no eres feliz. Siempre corriendo detrás de lo que me puede hacer feliz. Si llegara a conocer a mi princesa, si llegara a cambiar mi esposa, si me llegara a entender mi esposo, si mis hijos se portaran mejor, si el pastor no gritara tanto, si la música fuera mejor, si me subieran el sueldo, si pudiera operarme la cara, si pudiera operarme por aquí, por allá, entonces yo sería feliz. Háblele al Señor. Él está viendo lo que hay en su corazón. Y a Él no le agrada que nos escondamos. Él nos ama tal cual y como somos. ¿Por qué vamos a seguir cuidando el 10% cuando sabemos que Dios mira todo el iceberg de nuestra vida? ¿Por qué vamos a permitir que personas sigan chocando con nosotros porque le mostramos el 10%? Solteros, solteras, no se dejen guiar por el 10% de una persona. Les puede causar muchísimo dolor, les puede causar lágrimas, les puede causar perder sus hijos, les puede causar que otra persona esté criando a sus hijos. No se quede con el 10% de una persona. Pídele al Señor dirección.
No piense usted que la otra persona tiene que ser perfecta. Usted comience a trabajar en su 100% y muéstrese tal como soy. No de paja. Si hay una cosa que mi esposa siempre me dijo, te doy gracias porque siempre te mostraste tal y como eras. Y nos evitó muchos problemas después en el matrimonio porque no hubieron sorpresas. ¿Por qué entonces tratamos de engañar a Dios, pensando que Él no ve lo que está pasando debajo de la superficie de nuestras vidas? La pregunta sería, ¿vamos a seguir mostrando el 10%? ¿Gastando todas nuestras fuerzas, energías, recursos en el 10%? ¿O vamos realmente a pedirle al Señor que entre a nuestro corazón y haga todos los cambios necesarios con lo que somos? Santiago 1 dice, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla los domingos y olvidarla después, sino que la practica en la semana, será dichoso en todo lo que haga. Amada iglesia Creekside, Jesús le está hablando a la iglesia y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta, amada iglesia Creekside, y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz, si mi voz se escucha en los rincones oscuros, cerrados del 90%, si alguien por allá decide abrir y permitir que entre la luz, la verdad, la claridad, el arrepentimiento, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pongámonos de pie.